Me gustaría orar antes de comenzar, así que acompáñame en oración. Padre amado, gracias por este tiempo concedido en tu soberanía, en tu infinita misericordia para con nosotros. Nos permites estar acá para ser nutridos y alimentados por lo único que es capaz de transformar nuestras almas. Nos referimos a tu santa palabra. Señor, nos sumamos al clamor de Samuel, así como éramos exhortados unos minutos atrás. Habla en esta hora porque tu siervo soy. Lo pedimos con temor reverente en los méritos de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos amados, me gustaría compartir con ustedes esta noche una advertencia. La encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Una advertencia solemne para el liderazgo. Voy a revelar la advertencia una vez que explique el capítulo 15. Y es algo que estoy seguro que va a ser de bendición para nuestras almas. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Dice así la palabra del Señor en el verso 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Interesante es que estuvimos mirando en Deuteronomio lo que el rey de Israel debía hacer. Y comienza este versículo diciendo que después de eventos que han ocurrido, Samuel se acerca a Saúl a manifestarle lo que Dios quiere hacer por medio de su palabra. Debemos entender, para poder comprender el capítulo 15, qué es lo que ha ocurrido antes. ¿Qué es lo que ha ocurrido antes? ¿Cuáles son estas cosas que el texto dice? Después de estas, entonces Samuel dijo a Saúl. Y voy a hacer una recapitulación muy rápida de lo que ha ocurrido en los primeros 14 capítulos. Comienza, ¿verdad? La historia usted la conoce. Samuel funciona como transición entre el último juez y el primer profeta. Y entonces sale como un personaje dedicado exclusivamente al ministerio para guiar al pueblo de Dios. Y nos dice la Escritura ahí en el capítulo 3 que cuando Samuel aparece en escena, la palabra de Dios escaseaba. Es interesante notar esto. Dice la Escritura claramente, cuando Samuel aparece en escena, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Y entonces Dios, conocemos la historia, llama a Samuel mientras él ministraba junto con él. Lo sabemos, lo conocemos. Y entonces Samuel va a ser levantado por Dios para poder guiar al pueblo de Israel. Y va a liderar lo que nosotros podríamos llamar una pequeña reforma. Dios bendice el ministerio de Samuel. Samuel tiene el privilegio de ponerse delante del pueblo y entonces guiarles. Pero va a haber un punto de inflexión en la nación de Israel que ocurre en el capítulo 8 de 1 Samuel. ¿Cuál es este punto de inflexión? El punto de inflexión es que la nación decide pedir rey. Y entonces Samuel se aflige y se presenta delante de Dios y dice: Señor, están pidiendo rey. Y entonces el Señor le dice: no te preocupes, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Y Dios permite en su soberanía que llegue un rey. Y así como dijo Dios en Deuteronomio capítulo 17, Él escoge quién habría de ser el ungido, que habría de presidir, gobernar, guiar, liderar a la nación de Israel. ¿Y sabemos que escoge a quién? A Saúl, ¿verdad? De la tribu de Benjamín, hijo de Cis. Y entonces el profeta va a encontrar de forma providencial a Saúl. ¿Por qué? Porque él estaba buscando las almas perdidas de su padre junto con su siervo. Y lo encuentra entonces y lo unge para ser rey. Y después lo va a presentar delante del pueblo, ahí en Gilgal, y lo va a confirmar como el rey de la nación. Este es el que el Señor ha escogido. ¿Se acuerda que estaba haciendo Saúl en ese momento? Estaba escondido en el bagaje, dice la Escritura. Se había escondido. Y Dios dice: esta es la persona que va a guiar al pueblo. Ahora, ¿qué pasa? Saúl sale a batalla y tiene una gran victoria. Pero ocurre algo que vuelve a ser otro punto de inflexión en el capítulo 13. Y es que deliberadamente Saúl va a desobedecer la instrucción del profeta Samuel, que entendemos e interpretamos como la palabra de Dios. O sea, podemos decir, deliberadamente Saúl va a desobedecer la palabra de Dios
Y Dios le había dicho que debía esperar al profeta para ofrecer sacrificios. ¿Y qué hace Saúl? No espera. Se desespera porque el profeta no llega y entonces ofrece sacrificios delante del Señor. ¿Qué es lo que le dice Samuel cuando se lo encuentra? Le dice, locamente has hecho. Dios pudo haber perpetuado tu reino y tu dinastía, pero como desechaste la palabra de Dios, entonces Dios te ha desechado y le proveerá del reino a alguien mejor que tú, a un varón conforme a su corazón. Pasa el tiempo y ahora Saúl debe salir a pelear contra los filisteos. Y su hijo Jonatán va a emprender una expedición con éxito para poder pelear contra los filisteos. Los filisteos son derrotados en esa instancia y entonces la palabra de Dios nos va a decir en el capítulo 14 que Saúl empieza a tener victorias y Dios permite entonces que él liberte en parte a Israel de los filisteos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pasa el tiempo y después de estas cosas viene el capítulo 15. Samuel sabe que Saúl ha desobedecido, sabe que Dios le ha dicho que le ha de quitar el reino y entonces se presenta delante de Saúl y le dice, y ahora estamos en nuestro texto nuevamente, Samuel le dijo a Saúl, Jehová me envió, no vengo de iniciativa propia, Jehová me ha enviado y me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Fue Dios el que soberanamente te escogió para que tú tuvieras el privilegio de liderar y presidir la nación, de guiar a la nación en los estatutos y las leyes del Señor, como aprendíamos en Deuteronomio 17. Tú fuiste el escogido por Dios para guiar al pueblo a cumplir la voluntad de Dios, a ser esa nación de luz que Dios espera que sea en medio de un mundo de oscuridad. El Señor me envió a mí para que te ungiese por rey. Piensa usted en las expectativas que tenía Samuel a lo mejor de Saúl. Lo señalé delante, Samuel lidera una pequeña reforma en tiempos de su ministerio y probablemente esperaba que a pesar de que el pueblo había pedido rey, manifestando de que ya no quería la autoridad de Dios, a lo mejor esperanzado, Samuel estaba esperando, estaba pensando en que quizás iba a venir un rey que iba a honrar a Dios, iba a poner la palabra de Dios en lo más alto, iba a guiar al pueblo conforme a lo que Dios esperaba. ¿Con qué se encuentra Samuel? Con un rey que ha desechado la palabra de Dios. Y le está recordando eso a Saúl, le dijo, Dios, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Si había alguien que debía estar atento a las palabras del Señor, ¿quién era? El rey de la nación. Él era el principal responsable de estar atento y Samuel ya sabe que Saúl ha fallado en esto. Pero vemos la gracia de Dios en que permite que una vez más Samuel vaya al encuentro de Saúl y tenga una segunda oportunidad para obedecer a Dios. Samuel ya le ha dicho a Saúl, has sido desechado, pero Dios te está dando una nueva oportunidad. Pone atención, te debiera urgir poner atención en las palabras del Señor. Ya has fallado, el Señor en su gracia te está dando una nueva oportunidad. Arrepiéntete y pone atención. Está atento a las palabras de Jehová. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la palabra del Señor? Dice así el verso 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pechos, vacas, ovejas, camellos y asnos. Conocemos la historia, está ahí relatada en Éxodo capítulo 17. Israel había salido de la esclavitud en Egipto y ellos salen al encuentro a hacer guerra con él. ¿Se acuerda ese episodio cuando Moisés tiene que tener sus manos en alto para que el pueblo prevalezca en batalla? Y Dios va a castigar y dijo que iba a raer del todo la memoria de Amalec de la tierra. Vinculan a Amalec como descendientes de Saúl. Y Dios dice, son mis propios enemigos. Yo castigaré lo que hizo Amalec. Ya señalé que iba a raer el nombre de ellos de la tierra. ¿Por qué? Porque se opusieron a Israel, a mi pueblo, en el camino cuando éste subía de Egipto. ¿Cuál es la orden para Saúl? Tienes que ir a hacer guerra contra los amalecitas. Ve pues y hiere a Amalec. Destruye, ¿qué dice allí? Todo. Destruye todo lo que tiene. Y si no te ha quedado clara la instrucción, el énfasis, mire lo que dice el versículo. No te apiades de él. Quizás te vas a ver tentado a tener misericordia. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Debemos entender esta instrucción severa de Dios como parte de la soberanía y la voluntad de Dios.
Muchas veces no entendemos el actuar de Dios en cuanto al juicio para con las naciones enemigas. Muchos se escudan el día de hoy y dicen el Dios del Antiguo Testamento es un Dios destructor. Pero hermano, quiero hacerle pensar en lo siguiente. ¿Usted se acuerda cuando Dios hace su pacto con Abraham y le dice que va a haber una gran descendencia de él, que su descendencia va a tener la tierra por heredad y que de su simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra? ¿Se acuerda de eso? Pero Dios le dice algo a Abraham. Le dice, pero antes de que esto ocurra, tu descendencia tiene que estar cautiva 400 años en un país o en una nación extranjera. Mire lo que dice Dios. Usted lo puede buscar ahí en el libro de Génesis. Porque todavía no ha subido la maldad de los moradores de la tierra de Canaán a la presencia de Dios. Dios está teniendo paciencia con las naciones de la tierra por 400 años. ¿No le parece eso a usted un acto de misericordia? ¿Usted tendría paciencia con un enemigo por 4 siglos? Dios le dice a Abraham, voy a tener misericordia por 4 siglos. No se van a arrepentir, Dios lo sabía. Cuando la nación de Israel, siendo incubada, creciendo en Egipto, pudiera salir libre, entonces debía destruir a estas naciones y tomar la tierra por heredad. El Dios del Antiguo Testamento es exactamente el Dios del Nuevo Testamento. Su carácter es inalterable en el tiempo. Dios tuvo misericordia, las personas no se arrepintieron. ¿Qué debe hacer Dios? Actuar en juicio. Y en este contexto de guerra, en donde la nación de Israel debía ser obediente y someterse a las instrucciones de Dios, debían destruir a las naciones enemigas. Eso era lo que Dios quería que se hiciese. La instrucción era clara. Ve, pelea contra Amalek y destrúyelo todo. Verso 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Tremendo ejército. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Se vincula también a los ceneos, también tenemos mención de ellos en el libro de los jueces, con el suegro de Moisés. Y había un trato especial y misericordioso hacia ellos, no un trato de guerra y destrucción como el que debían tener con Amalek. Y entonces Saúl permite que se retiren. ¿Por qué? Porque dice, vamos a destruir todo. Se retiran entonces ellos de escena, y dice el versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. La instrucción era, ve y destruye todo. ¿Qué dice el texto que hizo Saúl? Dice que destruyó efectivamente a los amalecitas, pero que perdonaron a Agag. Dice el versículo 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Miren lo que dice el versículo 9. Y Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron? Perdonaron. La negligencia de Saúl en obedecer la palabra de Dios hizo caer no solo a Saúl, sino que hizo caer también al pueblo que lideraba. Al pueblo que debía llevar y era responsable de hacerles cumplir la palabra de Dios, lo hizo caer y tropezar. Pecar frente a Dios. Él era el responsable de mantener en alto la palabra de Dios y hacer cumplir la palabra de Dios que había sido revelada mediante el profeta. ¿Qué fue lo que hizo? No puso en alto la palabra de Dios, tomó una decisión en base a su propia voluntad y decidió entonces perdonar al rey de los amalecitas. Hizo que todo el pueblo también cayera en esto. Más adelante vamos a ver que Saúl se va a excusar y va a decir, fue el pueblo el que me incitó a hacerlo. Pero ¿quién debía ganar esta lucha de incitaciones, si pudiésemos decirlo así? Obviamente la debía ganar el rey con su autoridad, como aprendimos delante, traspasada por medio de la palabra y la autoridad de Dios. Si el pueblo quería dejar vivo a Agag, ¿qué debía hacer el rey? No vamos a dejarlo vivo. ¿Por qué? Porque Dios dice que debíamos destruir todo. Pero no fue lo que ocurrió. No fue lo que ocurrió. ¿Por qué le perdonan la vida a Agag? Es altamente probable, debido a la cultura de la época, que Saúl esperaba tener un regreso triunfal a Israel.
Entonces, ¿qué quería? Traer como prisionero de guerra, como era costumbre de las naciones orientales, a Agag. ¿Y hacer qué cosa? Mostrarlo. Mostrarlo para decir, así quedó el rey de los amalecitas. Yo destruí todo, mía fue la victoria. ¿Qué deben hacer ahora? Reconózcanme. Es altamente probable que esa sea la razón por la cual Saúl decide dejar vivo a Agag. Obviamente en este reconocimiento el pueblo también, o los soldados que salieron a pelear con Saúl, también habrían de ser reconocidos. Interesante la reacción de Saúl y del pueblo. Deciden desechar la palabra del Señor. Todo lo demás lo destruyeron a filo de espada, nos dice el versículo 8, pero perdonaron a Agag, y no solo a Agag, sino que también perdonaron lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Se quedaron con lo mejor del botín en la conquista, tal cual como lo hacían las naciones paganas. Israel, que debía caracterizarse por actuar de forma diferente a las naciones paganas, su rey tenía que ser un rey que expresara, manifestara y enseñara la voluntad de Dios, se comportó todo de la misma manera. Esperaba actuar de la misma manera. Nosotros hemos de decidir si perdonamos o no perdonamos la vida del rey. Queremos nuestro regreso triunfal y queremos llevar lo mejor del botín. Desobedecieron la palabra de Dios. Lo que a ellos les pareció que era agradable lo dejaron. Lo que a ellos les pareció que era despreciable lo destruyeron. Usan su propio criterio, su propio razonamiento para decir qué queda, qué no queda. ¿Y qué decía la palabra de Dios? ¿Debe ser todo destruido? Nota cómo la autoridad de la palabra de Dios ahora es puesta a la altura de Saúl y sus hombres, y entonces entran en un diálogo. Sí, la palabra de Dios dice eso, pero... ¿Y entonces qué pasa? Cuando desechamos la autoridad de la palabra de Dios, nos estamos poniendo a nosotros como autoridad. No hay otra alternativa. Usted desecha la palabra, o yo desecho la palabra como autoridad en mi vida. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy poniéndome a mí como autoridad. Yo soy el que resuelvo qué es autoritativo en mi vida. Eso fue lo que hizo Saúl. Y entonces, bajo su propia lógica, bajo su propio razonamiento, bajo su propio discernimiento, decidieron desechar la palabra de Dios. Dios reacciona frente a esto. Dios no permanece indiferente cuando los líderes de su pueblo desechan su palabra. Mire la reacción de Dios. Y vino palabra de Jehová a Samuel, en el versículo 10, diciendo: me pesa, me conmueve haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Saúl debía ir en la dirección que yo le dije que debía ir. Siguiendo esa dirección es como si él fuera detrás de mí, la gente pudiese haber visto de que él me seguía, de que él respetaba lo que yo decía. ¿Y qué hizo? Se volcó en la otra dirección y avanzó en esa dirección. Se fue de en pos de mí, debía seguirme a mí. Su manifestación de seguirme a mí era que él iba a obedecer mis palabras. No obedeció mis palabras, se volvió de en pos de mí y fue en otra dirección. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Esta expresión es clave. Es interesante que el verbo cumplido allí significa poner en alto. Poner en alto. Uno podría traducir esto de la siguiente manera: y no ha puesto en alto mis palabras. Para que el rey sostuviese en alto las palabras de Dios, ¿quién debía quedar debajo? El rey. Lo aprendíamos recién, lo escuchábamos claramente. La autoridad de las Escrituras está por sobre el liderazgo. El liderazgo nunca está por sobre la autoridad de la Escritura. El rey debía quedar como primer ejemplo frente a todos bajo la autoridad de las Escrituras, poniendo en alto la palabra del Señor. Otra cosa interesante del verbo allí es que es un verbo causativo. ¿Qué significa esto? Significa que uno puede decir: tú no pusiste en alto la palabra de Dios, y como tú no la pusiste en alto, hiciste que los seguidores, el pueblo de Dios, tampoco pusiesen en alto la palabra de Dios. Tremendo. No solo tú no la pusiste en alto, sino que tu actitud hizo de que todo el pueblo no la pusiera en alto. Pusiste la palabra de Dios a tu altura, entraste a negociar con mis palabras y decidiste. Tu lógica, tu resolución fue la que llevaste a cabo. Eso es lo que le está diciendo Dios a Saúl. Decidiste bajar la autoridad de las Escrituras, decidiste confrontarte con ellas
Y no solo decidiste confrontarte con ellas, en esa confrontación tú ganas. Y con eso hiciste caer a todo el pueblo. ¿No pasa eso también en nuestros casos, hermanos, cuando el liderazgo dice, mira, no, lo que la Biblia dice no es tan así? ¿Qué hace la iglesia? Ah, el pastor dijo que la Biblia no es tan así, entonces no debe ser tan así. Y todos empiezan a cuestionar la autoridad de la palabra del Señor. Cuando el liderazgo de la iglesia debe ser el primer ejemplo de someterse a dicha autoridad. Ponerla en alto. Si está puesta en alto, yo estoy abajo. No ha cumplido mis palabras, no las puso en alto. Y miren lo que también genera esto en Samuel. Y se apesadumbró. También se conmovió Samuel. Pero ¿cuál es la reacción de Samuel? Interesante es que no es de crítica. No es de sospecha, no es decir, Señor, yo sabía que Saúl iba a fallar. ¿Por qué escogiste a Saúl, Señor? Mire la reacción de Samuel. Y clamó a Jehová toda aquella noche. Un clamor intenso es la idea. Orando todo el tiempo para ver qué habría de acontecer con esto. No lo sé. Quizás dijo cosas como, Señor, es el rey de la nación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir con tu pueblo? Entiende claramente que Saúl ha pecado. Y entiende claramente Samuel el carácter de Dios. Por lo tanto, si Saúl ha pecado, ¿qué debe hacer Dios? Castigarle, obrar el juicio. Y entonces dice el versículo 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Inmediatamente, no deja pasar el tiempo. Ha pasado tiempo con el Señor para saber qué debe hacer y entonces va a confrontar con su pecado a Saúl. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un... ¿Logra ver la vida de Saúl? Desecha la palabra de Dios, deja a Agag con vida, toma lo mejor del botín y ¿ahora qué hace? Se hace para sí un monumento. Y aquí se levantó un monumento en señal de orgullo, en señal de jactancia, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Verso 13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, mire la hipocresía de Saúl, bendito seas tú de Jehová. Y no termina allí. Señala lo siguiente, yo he cumplido la palabra de Jehová. Oh, bendito de Dios, tú que representas la palabra de Dios. Te quiero informar, ya que tú eres por medio de quien el Señor me comunica su palabra, que he cumplido lo que Dios ha querido. Saúl se convenció de que cumplir a medias era cumplir. ¿No es algo con lo que luchamos también nosotros? A veces clamamos a Dios o le decimos a la gente, estamos haciendo lo que Dios quiere, pero estamos cumpliendo a medias. El Señor dice, destruye todo. ¿Qué hacemos nosotros? Dejamos lo mejor, lo que nos parece lo mejor. Hipocresía. Bendito de Dios. Te quiero informar. He cumplido la palabra de Dios. Verso 14. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Si has cumplido la palabra de Dios, ¿por qué la evidencia te acusa? Si hemos cumplido la palabra de Dios, ¿hay evidencia que sea consistente con eso? ¿O en realidad la evidencia nos acusa? Le dijo, destruye todo. Y se presenta Samuel delante de Saúl y Saúl le dice, he destruido todo. Y escucha, escucha los sonidos de los animales. Dice, ¿qué es eso? Si destruiste todo, ¿qué es eso? ¿Qué fue lo que hiciste? Saúl respondió, versículo 15. De Amalec los han traído. De Amalec los han traído porque el pueblo, ¿lo notó? De Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas del notable. Para sacrificarlas a Jehová. Y esto también es importante que lo detecte, subráyalo allí. Tu Dios. ¿Nota la relación impersonal que hay entre Saúl y Dios?
Desechó la palabra de Dios, hizo lo que quiso, tomó lo mejor del botín, se erigió un monumento y luego viene Samuel a confrontarlo y le dice, yo cumplí la palabra de Dios. ¿Qué es ese entonces sonido de animales que hay detrás tuyo? ¿Cuál es la reacción de Saúl frente a su pecado? Poner excusas. Exactamente la misma reacción de muchas veces nuestro liderazgo cuando caemos en pecado. Nos confrontan a veces y damos gracias a los hermanos que en temor del Señor confrontan al liderazgo. A veces se piensa que el liderazgo es intocable. No, hermano, si usted ha visto un mal actuar en un líder en amor, vaya ahí, confróntelo. ¿Qué hace alguien que entiende que ha fallado? Perdón, hermano, ore por mí, voy a tratar de cambiar esto. ¿Qué hace alguien que no entiende que ha pecado y persiste en hacerlo malo? Pone excusas. Saúl pudo haber confesado su falta y decir, efectivamente he fallado. Pero ¿qué es lo que dice? El pueblo trajo, el pueblo perdonó, ellos lo hicieron. Casi como señalándose como una víctima. Ellos perdonaron. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Teníamos una buena intención detrás de desobedecer la palabra del Señor. A Dios se le ocurrió destruir todo, pero ¿sabes qué? Tuve un plan mejor. Tomé lo mejor y ahora ¿qué vamos a hacer? Se lo vamos a dar a Dios. ¿Cuántas veces somos responsables de hacer algo muy parecido a esto nosotros? Dios da instrucciones en su palabra y nosotros ¿qué decimos? No es tan así. ¿Sí? Podemos tomar esto, desechar esto otro, con un buen propósito. Y entonces creemos que las buenas intenciones justifican la desobediencia a Dios. Y debemos convencernos de eso, hermano. Las buenas intenciones jamás justifican la desobediencia a Dios. Jamás. Dios da instrucciones para que se cumplan. Dios había mandado su palabra para que se cumpliese. Dios le había pedido al rey que copiase, como aprendíamos todos los días de su vida, la ley, para que aprendiera a temer a Dios. Y entonces, ¿qué hiciese? Obedeciese a Dios. Saúl debía saberlo y no lo hizo. Era el primer responsable y buscó otros culpables. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que seguir con su excusa. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, sigo en el versículo 15, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Ya lo señalé en manifestación de una relación impersonal. Es tu Dios, no es mi Dios. Puede pensar en el contraste con David. David siempre hablaba, Señor, tú eres mi Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl. Y aquí la idea en el texto es, interrumpe Samuel a Saúl. ¿Por qué? Porque de no interrumpir, ¿qué es lo que va a hacer Saúl? Va a seguir dando excusas. Y entonces la idea aquí es basta, como dicen otras traducciones. Basta, dijo Samuel a Saúl. Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Deja de hablar tú, deja de justificarte tú. ¿Se acuerda cuando el Señor se confronta con Job? ¿Te justificarás tú para condenarme a mí? Deja de hablar, deja de justificarte y escucha lo que Dios te tiene que decir. A veces somos tan reacios en entender la reprensión de Dios para nuestra vida porque estamos constantemente poniendo excusas. Como si Dios no conociese nuestra realidad, como si Dios no conociese nuestro corazón, como si Dios no supiese lo que ocurre. No dejamos que Dios hable. No podemos escuchar porque estamos constantemente hablando. Ridículo sería pensar, hermano, y perdone la expresión, salir por esa puerta tal cual como usted entró. Debe haber un cambio en nuestra vida al exponernos a la palabra del Señor. Debemos anhelar ser transformados por la ley de Jehová que es perfecta, que convierte el alma. Deja de justificarte. Escucha la voz de Dios. Y entonces dice el texto que Saúl dijo, di. Verso 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Tremendo versículo, precioso. Viene Samuel y le dice lo siguiente, ¿no eras insignificante? ¿No llegaste a ser rey solo por gracia de Dios? ¿No llegaste a estar en el liderazgo de su pueblo solo por gracia? No había ningún mérito personal en ti, Saúl. De hecho, tú mismo te avergonzabas de ti. Cuando el Señor te escogió como rey, estabas escondido como un niño tembloroso y asustado. ¿De qué tienes que jactarte? El principal problema es el orgullo de Saúl.
Su discernimiento y su lógica son superior, o autoridad superior frente a la autoridad de las Escrituras. Él decide lo que hace. No tiene un corazón arrepentido para con Dios, persiste en pecar. Y Samuel lo confronta con la realidad, le dice, ¿no eras insignificante? ¿No eras pequeño en tus propios ojos? Y no siendo pequeño, no siendo nada, Dios en su gracia te escogió para que fueses el rey de su pueblo. Tremendo privilegio, tremenda responsabilidad, y tú menospreciaste eso. Pensaste que se trataba de jugar al jefe y hacer lo que tú creías que se debía hacer. Y se trata de enseñarle a la gente lo que Dios quiere que hagamos. Y tú tenías que ponerte como ejemplo en eso. Lo mismo para nosotros el día de hoy. Verso 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec. No es un juicio porque sí de Jehová. Dios debe sancionar y castigar el pecado. Samuel lo sabe, tú deberías saberlo, Saúl. Eres el rey, debías copiar la ley, debías aprender a temer a Dios, debías saber que a Dios se le teme porque Dios es santo, santo, santo. Porque este Dios santo no puede tolerar la maldad, no tolera el pecado y debe ser justo y obrar en justicia. Y sabemos que Dios es tardo para la ira y rico en misericordia, pero debes entender que Dios es santo y no pasa por alto el pecado, ni siquiera el pecado de sus líderes. Dios te envió en misión especial, eras el escogido. Ve, destruye a los pecadores de Amalec. Hazle guerra hasta que los acabes. Versículo 19. ¿Por qué? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué cerraste tus oídos? ¿Por qué endureciste tu corazón? Dios te estaba dando una nueva oportunidad. Ya habías fallado y Dios te está dando la oportunidad ahora de hacer lo correcto. Vuelves a fallar. ¿Por qué? ¿Por qué no escuchas la voz de Jehová? Sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Nota la elección de Saúl aquí, la confrontación de Samuel hacia Saúl, y le está diciendo lo siguiente: tú podías escoger entre agradar a Dios y obedecer su palabra, que su palabra fuera tu deleite, como aprendíamos y escuchábamos, que eso fuera lo más importante, y un botín maldito, y tú escogiste eso. Algo terrenal, material, algo que Dios dijo que era anatema. Dios te dio a escoger entre sus hermosas palabras, y tú ¿qué hiciste? Escogiste. Como dice la profecía de Oseas, Dios confrontando a la nación de Israel, al reino norte: os escribí las riquezas de mi ley y ustedes las tuvieron por cosa extraña. Las grandezas de Dios a nuestra disposición, desechadas por lo que a nuestros ojos, por lo que a esta carne le parece grande. Los líderes somos los primeros responsables de mostrar la grandeza de Dios a quienes lideramos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la única forma de hacer esto? La única forma de hacer esto, hermano, es presentarle la Escritura al pueblo de Dios. Por medio de la palabra de Dios vemos la grandeza de Dios, vemos el poder de Dios, vemos la misericordia de Dios. Mi anécdota no sirve, mi buena historia no sirve, mis cuentos no sirven, la filosofía no sirve, la historia de este mundo no sirve. Solo la palabra de Dios es suficiente para transformar el alma del hombre. Y los líderes son los primeros responsables de hacer esto. Y cuando no lo hacemos, no estamos poniendo en alto la palabra de Dios, y entonces somos nosotros los que emergemos. Y como se nos enseñaba también delante, somos nosotros lo que la gente ve. Cuando debiéramos redireccionar las miradas de las personas a la palabra de Dios, que nos reflejan a quién, al único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo, a quien Él ha enviado. La palabra encarnada. ¿Por qué? ¿Por qué no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. No estás considerando correctamente lo que yo hice, Samuel. Tu análisis es incorrecto, eso es lo que está diciendo Saúl. Yo efectivamente obedecí. Hice todo lo que me pidieron, salvo un pequeño detalle. Destruí a los de Amalec, pero dejé vivo a Agag. Y nuevamente culpando al pueblo. Verso 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Qué frase más paradójica. Tomaron lo mejor de lo que Dios dijo que era maldito, que debía ser destruido, para ofrecer sacrificios a ese Dios que dijo que debía ser destruido. Me es inevitable pensar cuántas veces, hermanos, hemos intentado
ofrecer sacrificio agradable al Señor con algo que el Señor aborrece. Tantas formas de hacer esto, hermano. Metodologías, tipos de música, formas de hacer ministerio. Algo que Dios aborrece y nosotros decimos, te lo presentamos en ofrenda. Es lo mejor de lo que hay en la tierra, te debe agradar. Ese es nuestro análisis. Cuando Dios dice que lo detesta. Obviamente nuestro quehacer y nuestros ministerios, como vamos a aprender el día de mañana, tienen que estar centrados y aflorar de la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. Saúl era responsable de hacerle entender al pueblo que todo lo que el pueblo hacía, el pueblo de Dios, debía ir en armonía con la palabra de Dios, la forma en la que Dios manifiesta la autoridad para con su pueblo. Y no lo hizo. Culpó al pueblo. Y dijo, fue con buena intención, para ofrecer sacrificios a Jehová. Nuevamente, tu Dios, en Gilgal. Verso 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El sacrificio más agradable y aceptable que usted puede hacer y que yo puedo hacer delante del Señor es obedecer. Aquí se encuentra lo ceremonial, lo externo contra lo espiritual, el corazón. Creemos que hacemos la voluntad de Dios porque nos llenamos de externalidades. Creemos que somos más santos por quizás tener 2 cultos los domingos, o por vestirnos con corbata, o por recitar algún salmo de memoria. Evaluamos la santidad por parámetros ceremoniales, cuando Dios quiere que eso se refleje desde algo que viene del corazón. El Señor nos agrada de un sacrificio, menos de un sacrificio que Él nos solicitó. Él quiere que lo obedezcamos, hermano. Ese es el sacrificio más perfecto y agradable que usted puede hacer delante de nuestro Dios. Obedezca. Obedezca la palabra de Dios. Esa es la forma en que honramos a Dios, servimos a Dios, glorificamos a Dios. Me someto a tu autoridad. He puesto las Escrituras en alto, yo estoy abajo. Quiero que otros vean que estoy abajo, que me someto. Recuerde esa figura, abajo. Sostengo en alto la palabra de Dios, yo estoy abajo. Los otros lo ven. El líder está abajo de la autoridad de la palabra de Dios. Y entonces la gente entiende que el líder es uno más que se somete a dicha autoridad. Y con su ejemplo, con sus luchas y debilidades, pero con su ejemplo intenta actuar como Dios quiere. Y lo cumple en la gracia del Señor. Dios no se complace en holocaustos y víctimas como en que se obedezcan sus palabras. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Mire qué impactante es cómo Samuel confronta a Saúl y le dice esto es como pecado de adivinación, un pecado no permitido. Ningún pecado es permitido, lo que quiero decir es que era un pecado aberrante en la nación de Israel, la adivinación. Es como un pecado aberrante. Tu rebelión es como adivinación y como idolatría tu obstinación. Tuviste oportunidad de hacer lo correcto, volviste a fallar, insististe en fallar. Te has levantado un propio ídolo por sobre el único Dios verdadero. ¿Saben quién era ese ídolo? Él mismo. Él mismo era dicho ídolo. Como pecado de adivinación y como idolatría ha sido tu actitud. El juicio de Dios está pronto, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Comencé esta exposición diciendo que íbamos a aprender acerca de una advertencia solemne. Esta es la advertencia que Dios, hermanos y líderes. Dios desecha a los líderes que no ponen en alto la palabra de Dios. Anótelo si quieren. Dios desecha a los líderes que no ponen en alto la palabra de Dios. Quizás es difícil explicar qué significa desechar. Y uno dice, bueno, yo no creo que yo esté desechando la palabra de Dios. Es mucho más fácil entenderlo con esta forma de decirlo. ¿Está puesta en lo más alto de su vida la palabra de Dios? Y si eso no es así, si la palabra de Dios no está puesta en lo más alto de mi vida, me expongo a que Dios me deseche. No estamos hablando de que Dios nos va a desechar como sus hijos. Estamos hablando de que usted va a caer de la posición de liderazgo a causa de no poner la Escritura en alto. Lo sabemos.
Aquellos líderes que hemos luchado con el pecado quizás y caído, ¿qué es lo que ocurre? Dejamos de cumplir los requisitos que la misma palabra autoritativa de Dios pone para el liderazgo, y ¿qué debe ocurrir? Ya pierdo el privilegio de liderar y quedo fuera. Cuando no ponemos los líderes de la iglesia la palabra de Dios en lo más alto, primera cosa, no espere que la congregación ponga la palabra de Dios en lo más alto. Y segundo, no crea que va a poder estar jugando con el pecado y teniendo la palabra de Dios a esa altura por mucho tiempo. Dios no tolera eso. Tarde o temprano, Dios desecha a esos líderes. Dios pone a los líderes, Dios los saca. Dios tiene misericordia, gracias a Dios que tiene misericordia. Pero como dijo el apóstol Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Dios desecha a los líderes que no ponen en alto su palabra. Verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Y dice, por fin, la confesión de pecado de Saúl. ¿Pero es genuina? Evaluemos lo que el texto nos dice. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué? Al pueblo. Cuando hay un arrepentimiento genuino no pongo excusas. Y note cómo lo expresa Saúl. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. No. Me imagino a Samuel pensando lo siguiente, no son mis palabras, Saúl. Quebrantaste el mandamiento de Jehová y son sus palabras. La excusa de Saúl sigue siendo la misma. Temía al pueblo. Temía al pueblo. Lo escuchábamos también recién. Qué hermoso cómo el Señor coordina todo esto, ¿verdad? Sin uno ponerse de acuerdo. Lo escuchábamos recién. Cuando tengo temor de los hombres, ¿de quién no tengo temor? Pero cuando tengo temor de Dios, hago lo que Dios me pide sin importar lo que los hombres piensen. Y Saúl hipoteca su integridad y dice, bueno, el pueblo me lo pidió, tuve que acceder. No, debiste haber temido a Dios. El copiar la ley todos los días te debió haber llevado a aprender a temer a Dios. Lo más importante es temer a Dios, no temer lo que el hombre dice o lo que el hombre quiere. Y a veces nuevamente nosotros caemos en eso. Es que si confronto el pecado de ese hermano no va a venir más. Va a dejar de ofrendar y ofrenda una gran cantidad. O la iglesia va a venir encima y a lo mejor me va a sacar. Hermano, aprendamos a temer a Dios. Eso es lo que Dios quiere, en eso Dios se glorifica. En que le temamos a Él y no al hombre. Cuando tenemos temor del hombre, vivimos condicionados. Como dice la Escritura, el temor del hombre pondrá lazo, te atrapa, actúas bajo condición siempre. Debiéramos temer a Dios y que nuestra conducta siempre esté condicionada a honrar a Dios. Temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Varias formas hay de entender esto, pero me inclino por lo siguiente. Nuevamente, sin tener un arrepentimiento genuino, Saúl piensa que el perdón se trata simplemente de que Samuel expíe su culpa. ¿A quién debía clamar Saúl si estaba genuinamente arrepentido? A Dios. ¿Cuál es la reacción entonces de Samuel? Dice, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. También hay una discusión en cómo se entiende esto. Me inclino por lo siguiente. Era parte del proceder del rey en aquel entonces regresar a la ciudad de forma triunfal y adorar frente al pueblo a Dios. ¿En señal de qué? En señal de que se daba el reconocimiento y la honra a Dios por la victoria. Así que lo único que quiere Samuel es cumplir con lo que sería el rito o la ceremonia de regreso. Vuelve conmigo. Recuerde, Agag sigue con vida. Vuelve conmigo, regresemos al pueblo. ¿Para qué? Veamos cómo la Escritura nos muestra el corazón de Saúl. Versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, ¿por qué? Una vez más, desechaste, no pusiste en lo más alto la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, Saúl sació de él, o de la punta de su manto, y este manto se rasgó. Dicen los que saben acerca de la cultura detrás del texto que esto significa que en última instancia, como último recurso, Saúl está clamando literalmente por misericordia. Ten misericordia, Samuel, no te marches.
la última expresión de misericordia. Y usa este simbolismo de rasgar el manto de Samuel para que Samuel haga ¿qué cosa? Le enseña a Saúl qué es lo que Dios ha decidido hacer. ¿Estás tan preocupado por volver a adorar? ¿Estás clamando por misericordia? Mira, verso 28. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Has sido desechado como líder de la nación. ¿Por qué? Porque no pusiste la palabra de Dios en lo más alto. Dios desecha a los líderes que no ponen en alto su palabra. Tremenda declaración en el versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Quién tenía plena certeza, Samuel, que era la gloria de Israel? ¿Quién era la fuerza de Israel? ¿Quién permitía a Israel levantarse, acostarse, salir, volver? ¿Quién era? Jehová. Dios es la gloria de Israel, no tú. Samuel lo tenía claro, Saúl no lo tenía claro. Todo el quehacer del liderazgo debe apuntar a una sola cosa, la gloria de Dios. ¿Estás apuntando las miradas a Dios, como escuchábamos delante? ¿O estás apuntando las miradas a tu imperfecta y orgullosa persona? El que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Versículo 30. Y él dijo, yo he pecado. Nuevamente, está bien, Samuel, entiendo, fallé. Pero te ruego que me honres. Entendí, pequé. Pero ¿no te animas a ir y honrarme delante de los ancianos? Para que no quede yo mal con esto. Delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Hónrame y déjame cumplir con lo establecido, ritualmente hablando. Versículo 31. Y volvió Samuel tras Saúl. Accede a la petición en este último clamor de misericordia. Y la pregunta es ¿por qué? Por lo que ocurre a continuación. Volver a Samuel le va a permitir hacer lo que hace a continuación. Esa es la razón por la cual vuelve. Otros piensan que es porque Samuel, en ejercicio de sabiduría, decide qué es lo mejor. Yo me inclino más por la idea de que vuelve y regresa con Saúl para poder hacer lo que va a hacer a continuación. Si no, no tenía cómo hacerlo. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Saúl, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Ha pasado tiempo. Murió todo mi pueblo, pero a mí no me ha pasado nada. Versículo 33. Y Samuel le dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Samuel, que temía más a Dios que a los hombres, corta en pedazos a Agag, cumpliendo lo que Dios había solicitado. Obviamente son los hombres de Saúl que traen a Agag. Samuel está frente al rey de la nación y frente al ejército del rey de la nación. Pero mire lo que dice el texto. ¿Lo notó? ¿Frente a quién es quien corta en pedazos a Agag? Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová. Estaba preocupado solo de una cosa. Señor, tú pediste esto, esto es lo que se va a hacer. No me importa el rey. No me importa el ejército del rey. No me importa tu opinión. Un hombre de integridad que actuó siempre en base al temor a Dios, no en base al temor del hombre. Verso 34. Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gaba de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. ¿Y Samuel qué hacía? Lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey. Perdón, hermanos.
pensando en este texto en casa, meditaba tanto en mi actitud cuando veo a otros no poner en alto la palabra de Dios. Y me temo que en la mayoría de los casos ha sido una actitud de crítica. No una actitud de lamento, porque eso deshonra el nombre de Dios. Convencido estoy que Samuel por eso lloraba. Entendía el privilegio que tenía Saúl. Y entendía cómo Saúl lo había desechado. Y dice que Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey. La actitud de Saúl hizo a Dios cambiar de parecer en cuanto a haberle puesto en posición de liderazgo, y entonces Dios lo desechó. Pienso a veces también en cuánta misericordia ha tenido el Señor con mi propia vida. En la tarea y el ejercicio del liderazgo. Pero por medio de la palabra de Dios entendemos que si no hemos de poner en lo más alto de nuestra vida la palabra de Dios, Dios desecha a sus líderes. Y da la oportunidad a otros que se levanten, que sí cumplan con lo que Dios solicita y que sí pongan en alto la palabra de Dios. Hermano, ¿entiende cuán grande privilegio tenemos de poder liderar el pueblo de Dios? De poder servir en esta área. No lo tiremos a la basura por nuestro orgullo, por nuestros deseos, por poner las Escrituras frente a nosotros y a veces debajo de nosotros. Dios quiere que pongamos su palabra en lo más alto y nos gocemos y nos deleitemos en el privilegio que significa servir a Dios en esta hermosa tarea de liderar a su pueblo. Quisiera concluir con lo siguiente. Le invito a que usted lo haga también después cuando vuelva a casa. Si lee el texto y se pone a listar las características de dos líderes que aparecen en el texto, tanto las de Saúl como las de Samuel, se va a encontrar con lo siguiente. Y quiero que con atención escuchemos y usted evalúe delante del Señor qué de esto está en mí y tema a esta solemne advertencia. Dios desecha a los líderes que no ponen en alto su palabra, pero Dios tiene misericordia y es paciente también. Tiene misericordia con nosotros así como tuvo paciencia y misericordia con Saúl y le dio otra oportunidad. Saúl la desechó. Quizás esta noche Dios nos está dando otra oportunidad a varios de nosotros como líderes y nos permite cambiar de dirección. Y, Señor, yo quiero ser un líder que ponga en lo más alto tu palabra. En cuanto al ejemplo de Saúl, actúa en contra de la palabra de Dios. Hace pecar a otros. Hace a otros despreciar la palabra de Dios. Busca su propia gloria. Adula con hipocresía. Se justifica a sí mismo. Cree que obedecer a medias es obedecer. No entiende que sirve solo por gracia. Busca el beneficio personal haciendo oídos sordos a la palabra de Dios. No acepta la confrontación a causa de su pecado. Culpa a otros de sus pecados. Su relación con Dios es impersonal y ritual. No entiende que obedecer es mejor que sacrificar. Se arrepiente solo exteriormente. Teme a los hombres más que a Dios. No cree que puede ser descalificado. Busca la honra de los hombres. No entiende que solo obedeciendo la palabra de Dios obtiene verdadera victoria. Defrauda a Dios y a sus consiervos. Se ama más a Él que a Dios. No aprovecha las nuevas oportunidades que Dios da. Desecha la palabra de Dios poniéndola a su altura. ¿Qué podemos ver de Samuel en este texto? Obedece a Dios y proclama su palabra. Tiene una relación personal con Dios. Se conmueve por el fracaso de otros líderes. Clama a Dios a causa del pecado de sus consiervos. Es diligente en confrontar el pecado. Entiende que solo por gracia Dios permite a otros liderar. Sabe que la obediencia es mejor que el sacrificio. Acepta el juicio de Dios a causa de la desobediencia a su palabra. Sabe que Dios es el único digno de gloria. Obedece a Dios sin temor del hombre. Llora por las consecuencias en otros de despreciar la palabra de Dios.
acepta la autoridad de Dios, tiene en alto la palabra de Dios. Y quiero concluir con esto, hermanos. Acompáñenme a 1 Samuel 3. Versículos 19 y 20, y luego finalizamos en oración. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Padre, damos gracias por tu palabra en esta hora. Ayúdanos, Señor, a ponerla en lo más alto de nuestra vida y de nuestros ministerios. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Amén.